Hola a todos, bienvenidos a un episodio más en el Drama al Dharma con Patty. El tema de hoy es la gestión emocional y el episodio de hoy se llama Gestión emocional del control a la conciencia. Y quiero introducir el tema con una pregunta que recibimos a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram. Para quienes todavía no nos siguen, estamos como del drama.aldharma, tanto en Instagram como en TikTok. Y la pregunta que recibimos es ¿qué hacer cuando la emoción nos desborda? Wow, es una pregunta profunda que vamos a responder durante todo el episodio de hoy. Porque, ¿qué pasa? Socialmente nos han enseñado que las emociones tenemos que aprender a controlarlas, a no dejar que nos dominen, ¿no? Es como lo típico que se escucha cuando hablamos de emociones. ¿Y qué les digo si esa directriz no necesariamente es la correcta? Porque no que está defendiendo que el gritarle a alguien porque me siento molesto o maltratar a alguien porque me sentía molesta, como sea el camino. No, por ahí no quiero hablar de eso, sino que traigo esto porque cuando nos dicen que hay que controlar algo, habla de reprimir, ¿no? O sea, cuando yo controlo, tengo que ver, qué pasos doy a nivel de cómo me siento, ¿no? Y la verdad es que la emoción no se puede controlar porque es una energía. Es como un movimiento interno que nos dice que algo está pasando, porque cada emoción trae un mensaje. Y es lo que voy a profundizar un poquito más adelante. Entonces a eso voy con que la emoción no se controla. La forma de aprender el mundo emocional es habitándolo. Y cuando traigo la palabra habitándolo es literalmente sintiendo. ¿Cómo voy a sostener mi alegría si no sé sostenerla? ¿Cómo voy a sostener mi rabia si es que me da miedo? ¿No? ¿Cómo sostengo mi miedo si me asusta y como que me desconecto, ¿no? Y la forma de desconectarse de las emociones es yéndonos a la mente. Hay gente que se disocia y como que se escapa del cuerpo para no sentir, ¿no? Y esa, por ejemplo, lo que en el mundo del desarrollo personal y quienes yo acompaño, tiene que ver con el aprender a reconectar con sus emociones, porque nos asustaron tanto que nos desconectamos de ellas. Entonces hay todo un proceso de aprendizaje ahí, porque cuando aprendemos a sostener nuestro mundo emocional, aparece también la intuición, que es como esa habilidad, esa sabiduría interna, que es lo que ya aprendimos, que nos alerta y nos dice algo. No, en cambio, cuando las emociones no están bien habitadas, lo confundimos con miedo, lo confundimos con ego, pero en realidad la emoción es como muy sabia. Y la única forma de sostener nuestro mundo emocional es habitándola. Ahora, el mundo emocional está compuesto por emociones, por estados de ánimo y por sentimientos. Los estados de ánimo generalmente se vuelve cuando hay una emoción que nos acompaña mucho tiempo, porque las emociones son impulsos, son como la olita que se forma en el océano, por poner una metáfora, que es como aparece y luego se va, ¿no? El tema es cuando no la proceso y la reprimo, como que la energía se estanca. Entonces se pega, como que se queda atrapada en mí, ¿no? Y no es que nos acompañe y seamos conscientes de ello, sino que conforme el tiempo va pasando, como se puede pegar en nuestro estado de ánimo. Entonces nuestro estado de ánimo es lo que nos acompaña todo el tiempo, es como todo el océano. O sea, la emoción salta, pero el océano está ahí, como que el agua está ahí siempre. Entonces por eso vemos personas que tal vez son mucho más optimistas, son mucho más alegres, y es como viven en euforia, como que no es porque tienen esa emoción más en el cuerpo. Y también hay personas que pueden ser como más gruñonas, ¿no? Que más pesimistas, que siempre están molestos o se molestan muy rápido. Es porque hay otro tipo de emociones que están en el cuerpo. Y no es como ni bueno ni malo, son como cosas que hemos aprendido y nos conforman como parte de nosotros. El tema es cuando solo conocemos eso. O sea, el estar contentos y felices y estar como todo el tiempo, como es rico disfrutar la vida, pero también nos podemos ir a un polo de querer y volvernos adictos a sentir cosas. Entonces se corre riesgos, por ejemplo, de caer en drogas o de caer como en adicciones por querer vivir esa euforia, ¿no? Entonces ahí es cuando deja de ser sano para nosotros, ¿no? Y lo mismo cuando una persona es muy grumpy, o sea, es muy gruñona, generalmente genera apatía, ¿no? Y su mundo emocional y relacional también se puede ver afectado. Y él mismo, o la misma persona también, ¿no? Entonces es importante conocer esto como para saber en dónde nos encontramos. Es como un pequeño diagnóstico. Y los sentimientos son lo que sentimos por el otro, ¿no? Que ya se vuelve como más como conforme cultivamos una relación, ¿no? Que está el amor, está el odio. Entonces va a depender mucho de cómo se haya construido el vínculo.
¿no? Entonces, hoy día me voy a centrar un poco más en lo que son las emociones. Y bueno, como les digo, para poder como habitarlas, primero tenemos que aprender a no huir, ¿sí? Y para no huir tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestros mecanismos de defensa para no sentir la emoción. Ya voy a ir profundizando conforme vayamos avanzando, pero ya les doy esta pista. Entonces, son 4 pasos, ¿no? Reconozco lo que siento, me permito sentirlo, porque el tema cuando me peleo con lo que estoy sintiendo es cuando se vuelve más denso y como que suben los niveles de tensión y de estrés en el cuerpo. Y luego me permito procesar, luego de sentir, y recién ahí puedo elegir cómo responder. Sí, y vamos a ir como profundizándolo un poquito más conforme, bueno, en este episodio, ¿no? Por lo que el mensaje en esta introducción es que la emoción no es que sea el problema. El problema es no saber qué hacer con ella cuando esta nos sobrepasa, ¿no? O cuando nos han dicho que sentir eso está mal. Cuando todas las emociones son parte de nuestro mapa de emociones, ¿sí? Entonces, para empezar, quiero compartirles cuáles son las emociones básicas y cuáles son las emociones mixtas. Y para ello, quiero contarles que las emociones son como los colores, ¿no? Que existen colores primarios que vendrían a ser las emociones básicas y que cuando estos colores se mezclan aparecen otro tipo de colores. Ya lo mismo con las emociones. Existen emociones básicas y cuando estas se mezclan aparecen las emociones mixtas. Entonces existen diversos mapas de emociones. Desde el lado ontológico, yo les voy a traer 6 emociones. Pero, por ejemplo, para contarles un poco y verlo desde un lugar más visual, la película Intensamente es una película que nos enseña mucho sobre el manejo de nuestras emociones, ¿no? Y sobre ellas. O sea, en la primera película se habla de 5 emociones, que esas serían las básicas, que está la rabia, está la alegría, está la tristeza. Y bueno, Disney ha usado otro mapa de emociones. El que yo uso o lo que yo he aprendido es incluir algunas de ellas, más una más o un par más, ¿no? Y bueno, y en la segunda película de Disney ya vienen otras emociones como ansiedad. Como esas son las emociones mixtas, cuando se juntan otras, ¿no? Y ahí pasa cuando una emoción quiere reprimir a la otra porque se considera mejor que la otra. Y eso es como lo que nosotros hemos aprendido conforme nuestros papás nos enseñaron, conforme la sociedad nos enseñó, y etc, etc, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las emociones básicas, tenemos de las emociones que son como consideradas bonitas, tenemos la alegría, tenemos la ternura, tenemos el erotismo, que no solamente se relaciona desde un lugar sexual, también, pero también desde un lugar de disfrute. Cuando me como algo que me gusta, digo, qué rico, como estoy sintiendo erotismo, ¿no? O cuando conecto con algo que me gusta, por ejemplo el mar, y digo, qué rico, como que la brisa en la cara, el sol en la piel, como ese disfrute también tiene que ver con la emoción del erotismo, ¿no? Y es parte de la vitalidad de la vida, ¿no? Y luego están las emociones que son juzgadas socialmente, pero también son parte de nuestro repertorio. Entonces no es que yo tenga y ustedes no tengan, todos tenemos esas emociones, ¿no? Que son el miedo, la tristeza y la rabia. Y como les contaba, toda emoción nos dice algo. Por ejemplo, el miedo nos avisa, nos alerta sobre una amenaza o algo que queremos que podemos perder. Entonces nos enfoca a buscar como o huir de la amenaza o ver cómo podemos hacerle frente, ¿no? Imagínense si reprimimos tanto el miedo, no tenemos ese impulso, ¿no? Entonces cuando se reprime el miedo, como que se desbalanza. Entonces nos vamos a los polos. Sin miedo, me vuelvo una persona que no le tiene miedo a nada. Entonces expone su vida, ¿no? Y se pone en riesgo constante, ¿no? Y por otro lado, una persona con mucho miedo se paraliza. Entonces esto habla de emociones, de cómo hemos ido gestionándolas en el tiempo, ¿no? La tristeza nos conecta con lo que valoramos, ¿no? Entonces, sin tristeza me vuelvo una persona apática, o sea, una persona que no le importa nada, y disque porque, o sea, hay como emoción como reprimida. Y con mucha tristeza ya caigo a la depresión, ¿no? La rabia nos habla de la injusticia, la rabia nos permite defender nuestra propia dignidad y también defender a otra persona que queremos. Entonces, cuando la rabia se reprime mucho, aparece que la impotencia, esa sensación de no querer de creer de que no podemos defendernos, de que la vida nos gana, de que los demás nos pisan. Y también, o si no nos vamos al otro lado, a la agresividad, ¿no? Y lo mismo con las emociones bonitas, ¿no? O sea, la alegría tiene que ver con el disfrute, con el goce, en su punto de equilibrio, ¿no? Pero cuando no tenemos alegría, como
aparece una nube cargadita en nuestra cabeza y vemos todo triste, como que no disfrutamos, como que perdemos vitalidad, ¿no? Y cuando estamos muy al otro lado entramos a la euforia, ¿no? Y así con cada emoción, la ternura. La ternura nos conecta con la compasión, con el cariño, con el amarnos, ¿no? Y cuando me voy a un extremo, sobreprotejo, ¿no? Y ahogo a la persona, ¿no? Y cuando no la tengo, como aparece la rigidez, como como que nos falta cariño, ¿no? Entonces, estas emociones son básicas, ¿no? Y el camino de la gestión emocional es aprender a conocerlas. Y no solo teóricamente, porque de nuevo, o sea, siempre es I, no es O, como siempre les digo, este mundo de la integración. Porque no es solamente sentir, ¿no? O sea, también es importante entender desde la mente cómo funcionan ellas y cuáles son los polos, como para saber dónde estoy y cómo está mi emoción en ese aspecto, ¿no? Las formas, por ejemplo, que yo acompaño en estos procesos vamos a ir paso a paso, ¿no? En sesiones personalizadas, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una historia, ¿no? Entonces, no es que hay una sola forma, pero ahí entra mucho la escucha, ¿no? O sea, generalmente cuando yo tengo un coachee que, por ejemplo, le tiene miedo a su rabia, lo que hago es primero escuchar y saber de dónde viene ese miedo, ¿no? Y generalmente tiene mucho que ver con su crianza, ¿no? Porque tenía padres muy prepotentes, o tal vez ha presenciado situaciones de abuso, ¿no? O simplemente alguna vez soltó su rabia y pucha, lo hicieron añicos, ¿no? Entonces, como cada quien tiene una historia de vida que formó la creencia y el sostén de su propia emoción. Entonces hay que ir como pasito a pasito, primero mirando esas creencias, viendo si en realidad son como una verdad absoluta o no lo son, ¿no? Y se va acompañando pasito a pasito, ¿no? Y luego como permitir que la sienta en un espacio seguro, ¿no? Y eso se hace a través de acompañamientos uno a uno. Y también en algunos talleres, pero en temas como muy específicos, ¿no? Y la gestión emocional se aprende con la plasticidad. Y cuando hablamos de plasticidad emocional, es la capacidad de entrar a una emoción y salir. Porque las emociones están para alertarnos de algo y se van. No es que se quedan ahí todo el tiempo, ¿no? El tema es cuando, claro, pasó algo que se vuelve ya como parte de nosotros. Y eso es una señal de que hay algo que estamos como no mirando de nosotros. Y en realidad el mundo emocional es muy bonito, en verdad, les digo, por ejemplo, de experiencia propia. Yo que también he tenido un propio proceso personal y cuando siempre me traigo y quiero compartirles esto, es porque, o sea, yo como coach, yo también tengo un proceso, ¿no? Porque ¿cómo voy a acompañar algo que no tengo idea cómo es, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo también como me he metido en mi mundo emocional, como que he aprendido a sostener cosas y desde ese espacio les digo, hay un mundo de posibilidades que se nos abren cuando podemos como sostenernos, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que le tenía miedo a mi miedo, ¿no? Entonces, cuando sentía miedo, me desconectaba. Entonces, tuve que trabajar mucha tierra, mucho enraizamiento y fortaleza también como en mi cuerpo para poder sostener mi miedo, ¿no? Porque no podía, o sea, me iba corriendo, o sea, huía como a mi cabeza, ¿no? Y es algo que veo que nos pasa, ¿no? Tal vez a mí me pasó con el miedo, a otros les pasa con la rabia o con la tristeza, ¿no? Porque nos dijeron que eres débil si lloras, y son creencias sociales que no son verdad. Más bien habla de una ignorancia al manejo emocional y al mundo emocional, ¿no? Entonces, y así como existen las básicas, también existen las emociones mixtas, que por ejemplo se mezcla, no sé, el miedo con la tristeza y pum, aparece como que la ansiedad, ¿no? Y la rabia, ¿no? Entonces hay ansiedades y ansiedades y depende de la persona, ¿no? Hay ansiedades que son más rabiosas, hay ansiedades que son más miedosas, hay ansiedades que son más, o sea, tienen la tristeza más a la mano. Entonces ahí como hay que mirar, ¿no? Porque la ansiedad no es que sea mala, ¿no? La ansiedad nos permite anticiparnos, nos permite mirar soluciones, o sea, bien canalizada, o sea, está muy de la mano con esta habilidad de resolución de problemas, ¿no? El tema está en que cuando solo es lo único que conocemos y nos vamos a una polaridad y no estamos en el medio, ¿no? Y es humano también, o sea, el mundo emocional se va de la mano también con lo que vivimos, ¿no? No solamente existe esta forma y ya, ¿no? O sea, o ya lo procesé, ya aprendí y ya está. Como les digo, el mundo de la conciencia, el despertar es una espiral, es profundo
Y cada vez, como cada etapa que nos toca vivir, vamos como profundizando capita a capita. Entonces, puedo aprender a manejar mi ansiedad, pero tal vez entra un detonante más adelante que me la dispara más. Entonces, es volver a revisar y vamos profundizando, ¿no? ¿Qué está dentro de mí que me ha llevado como a sentirla así, ¿no? O que tal vez estoy volviendo a reprimir, o etc, etc, ¿no? Otras emociones, por ejemplo, son la vergüenza, la culpa, los celos, la frustración. Ninguna es mala, ni ninguna es buena. Es solamente que, claro, hay a veces que nos vamos a los polos, ¿no? Por ejemplo, los celos, que son como altamente juzgados. Cuando una persona es, por ejemplo, celosa y se confunde con posesión. O sea, no necesariamente es así. O sea, tal vez, claro, una persona celosa, ¿no? Que ya, o sea, quiere dominar, controlar a la otra persona, claramente no es un lugar sano. Sin embargo, habla de que, o sea, los celos como te llevan a defender lo que es tuyo, ¿no? Entonces, en ese lugar claramente hay cosas que mirar y revisar porque no es una relación saludable, pero también los celos aparecen tal vez en una relación que no necesariamente es posesiva, simplemente hay confianza, pero si es que, no sé, ves que no sé, tu pareja está caminando y de la nada una chica se le acerca o un chico se le acerca y ya estás en un lugar de coqueteo, como es normal que salgan los celos, como decir, oye, ¿qué pasa? Como este es mi territorio, me dejo entender. O sea, es la forma de defensa de la persona, ¿no? Y usarla en ese momento, como les digo, la emoción aparece para reaccionar en un momento y se va. Entonces ahí se autorregula, puede haber una conversación de por medio de qué hacer cuando pasan esas cosas, como temas de conversaciones difíciles, que ya se hablará más adelante, respecto a temas relacionales. Y la vida continúa y la relación no tiene por qué quebrarse con eso, ¿no? Pero las emociones están para ser escuchadas. El tema es cuando las reprimimos o no, ni siquiera, puede haber casos que ni siquiera las reconocemos, ¿no? O sea, no estoy segura que estoy sintiendo vergüenza o no sé si esto que siento es culpa. A veces se confunde, por ejemplo, el estrés con la ansiedad. O a veces incluso parte de conocer nuestras emociones es saber si esta frustración que tengo, ¿qué tiene que ver, no? O sea, ¿cuál es la emoción que está como, dónde está la raíz de esa emoción? ¿No? Dentro de las emociones básicas, por ejemplo. Entonces, vuelvo a la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué hacemos cuando una emoción nos desborda? ¿No? Entonces, más o menos lo que he venido contándoles, ¿no? O sea, primero aprender a reconocerlas, ¿no? Y desde ahí escuchar qué me está queriendo decir esta emoción, ¿no? Si yo tengo miedo, es como que, ¿qué me quiere? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo amenazada? ¿No? O sea, ¿qué ha aparecido? ¿No? O sea, y revisar la situación para ver si es que es real ese miedo o es producto de mis temores, de mis propias inseguridades, ¿no? Y así como se va gestionando el mundo emocional. Pero para gestionar el mundo emocional tiene que ver también con el autoconocimiento, ¿no? El aprender a conocernos, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos asusta? ¿Qué nos genera confianza? ¿No? Y así como ir como viendo una por una, ¿no? Ir revisando. Y la vida como siempre digo, la vida es el mejor escenario para aprender, porque siempre nos va a poner circunstancias, personas que nos van, o sea, si sabemos aprovechar lo que nos pasa, nos va a llevar a mirarnos, no voy a hacernos cargo. Bueno, ya compartí un poco sobre los mecanismos de defensa que tenemos para no habitar nuestras emociones, y he conversado que tiene que ver con y ahorro la mente, ¿no? El intelectualizar algo o justificar. Pero también hay una más que tiene que ver con espiritualizar, ¿no? Que es como yo soy espiritual y no siento rabia, no siento miedo porque tengo fe, porque no sé qué. Y eso no es real porque somos humanos, ¿no? Y desde el día 1, desde que salió este podcast, hablo sobre que a veces el mismo ego crea esos personajes espirituales que van en contra de nosotros mismos, ¿no? Y claro, o sea, que conozco el mundo espiritual, considero que si bien el mundo espiritual es un tema personal y tiene mucho que ver con la relación con Dios, no con lo divino, y claramente repercute en nosotros mismos. O sea, parte del camino es como el conocernos, ¿no? Y el poder aceptarnos y aceptar que también puedo sentir rabia, también puedo sentir miedo y poder ver dónde está eso, ¿no? Y si es que quiero hacerme cargo para poder como sanar y poder tener mejores posibilidades y ser una mejor persona también desde ahí. Porque a veces las emociones nos juegan un poquito en contra y nos nublan el juicio. Entonces, porque me siento herido o me siento mal, justifico hacer daño a otra persona. Y ahí sí es importante corregir, ¿no? Ustedes saben que yo creo en Dios y Jesús es el ejemplo
de amor y persona como para seguir, ¿no? Y por ejemplo, a Jesús cuando lo crucificaron, no dijo Dios, manda ácido y mata a todos. No dijo prende fuego y quémalos. Dijo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y en verdad, cuando alguien no es inconsciente de sí mismo y no se conoce y está herido, hace daño. Es un tema que me puedo extraer un montón, pero solo quiero traerlo porque en verdad el mundo emocional a veces también puede cegar nuestro juicio, ¿no? Y como les decía en el anterior podcast sobre los polos, ¿no? Hemos pasado de una sociedad súper mental, de que todo es control, hacer, estamos al otro polo, que es solo sentir. Y el tema es que la emoción también debe ir de la mano con la mente. No son los dos, no es O, es I, ¿no? Y claro, yo puedo empatizar con tu dolor, pero también analizar si es que, no por descalificar, sino por, ser justos, ¿no? O sea, a mí me puede doler de que una persona, no sé, tenga algo que yo no tengo, pero eso no justifica que yo se lo tenga que quitar o que alguien se lo tenga que quitar porque a mí me duele. Entonces, ojo con eso porque ahí viene la responsabilidad afectiva, ¿no? Y la responsabilidad con uno mismo, ¿no? Y desde un lado espiritual es también buscar ser mejores personas. Y algo que quiero contarles es que, si bien las emociones se habitan, quien lo sostiene es el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando yo he acompañado en temas de rabia, lo que generalmente veo es que el cuerpo vibra. O sea, cuando tú no has sacado la rabia y la sacas por primera vez y dices, oye, esto no me gusta, lo sostienes y minutos después el cuerpo como que literal te empieza a vibrar, ¿no? Y empiezas a temblar. Y es porque el cuerpo está reconociendo una energía que está reprimida, que estaba como congelada adentro y como que se empezó a activar. Y lo mismo para otras emociones. O sea, cada cuerpo siente distinto, pero dentro de lo que yo veo aparece el temblor, no aparece el llanto. No puse límite y me pongo a llorar porque me asusté de lo que acabo de hacer, ¿no? Y es parte del proceso, que no es fácil, ¿no? Se requiere bastante coraje. Pero abro este espacio para quien quiera hacerse cargo de sí, que quiera crecer, quiera construir una vida mejor, ¿no? Y quiera hacerse cargo de sí mismo. Existe la forma de poder trabajar en ti para poder que eso repercuta en tu vida, ¿no? En lo que tú quieres construir para ti, ¿no? En el famoso empoderamiento. Y para ello el camino es conocernos, sostenernos, mirarnos. Y bueno, es como desde un lado integral he querido abarcar este tema y quiero dejarles claro de que no existen emociones buenas ni malas, sino existen emociones que pueden estar bien gestionadas o mal gestionadas. Y el camino, más que rechazarlas, es aprender a integrarlas, ¿no? Y la empatía real solo es posible cuando yo habito todo mi repertorio de emoción. Porque, por ejemplo, algo que yo veo ahorita es como todo el mundo empatiza con la tristeza o el miedo ajeno, pero si es que una persona se molesta, el bullying que le cae mediáticamente es de terror. O sea, lo filman, lo graban, títulos la peor persona del mundo. Y eso es señal de una falta de sostén de su propia rabia, ¿no? Y no justifico la acción. O sea, a veces puede ser algo súper chiquito, como que, oye, como te has colado, muévete, ¿me entiendes? Que tal vez no pudo haber sido una comunicación un poco más asertiva, pero se intensifica y se agranda, ¿no? Y claro, y bueno, ya hay otras cosas que, es importante corregir, ¿no? Pero a lo que voy son como cosas chiquitas que, son como muy intensificadas y tiene que ver con la falta de conocimiento de nuestro propio mundo emocional. Pero como siempre digo, yo no puedo sostener lo mío, no puedo ver en otros lo que yo no tengo registrado en mí. Entonces, cuando yo aprendo a sentir mi rabia, aprendo a sostenerla, mi miedo, mi tristeza, hasta incluso mi erotismo, ¿no? Que incluso es una emoción también un poco juzgada por el lado más que todo sexual, como puedo empatizar con el otro, porque realmente sé cómo es sentirla e incluso cómo es reprimirla. Y ahí aparece la empatía, que es el poder entender al otro desde sus zapatos. Pero para yo poder entenderlo, necesito haber conocido ese lado, ¿no? Puedo imaginarlo, sí, situaciones, pero cuando se trata del mundo emocional es habitándola. Y la gestión emocional te vuelve más fuerte. Sí, cuando aprendes a sostenerte por dentro, puedes sostenerte por fuera. Y desde ahí puedes elegir sabiamente lo que se alinea a tus valores, lo que quieres para ti y lo que quieres construir para ti. No sea desde oportunidades laborales, desde círculos sociales, desde la pareja. Y nada, y desde ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que somos imperfectos y que a veces
parte de las emociones también es como que se vayan un poquito de un lado al otro, pero siempre con respeto, ¿no? Y si me equivoco, corrijo, discúlpame y la vida continúa, ¿no? Y bueno, eso es un mundo que ya el podcast tiene la grilla dentro del año para hablar de estos temas como paso a paso, pero todo está en sí entrelazado, ¿no? La idea es como separarlos para poder entenderlo, ¿no? Y bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify y en YouTube como de drama.aldarma.compati y en Instagram y en TikTok y en Facebook como del drama.alarma. Sí, ha sido un gusto y los espero en el siguiente episodio, que voy a tener un invitado con quien vamos a hablar sobre, vamos a ir en el mundo emocional, pero vamos a irnos a estas emociones que son muy comunes ahora, que tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Además, tenemos una nueva fecha para el taller de amor propio que se va a dar el jueves 26 de febrero en Lima, Perú. Sí, las inscripciones están abiertas, así que escríbanos y ya estamos en contacto. Un abrazo.